¿Quién te dejó sentarte aquí? Esta sala es para ejecutivos. Los auxiliares esperan afuera. La voz del director financiero resonó como un golpe seco en el mármol de la sala. Todos los presentes giraron la cabeza hacia ella, sorprendidos por su presencia. A pesar de estar correctamente vestida y llevar consigo la carpeta del informe trimestral, Amara sintió cómo la piel se le erizaba. Estaba acostumbrada a las miradas que le decían que no pertenecía. Desde que entró a trabajar en el Grupo Santoro como auxiliar administrativa, cada paso suyo era cuestionado, no por su trabajo, que era impecable, sino por su piel, su voz serena, su historia sin padrinos. Amara no respondió, solo bajó la mirada, cerró la carpeta, se levantó con calma y salió de la sala de juntas. Mientras lo hacía, escuchó risas disimuladas, cuchicheos y un comentario que nunca olvidaría. A veces me pregunto si Recursos Humanos contrata por lástima. Ese fue el momento exacto en que decidió que no iba a seguir aceptando el lugar que le asignaron, no por arrogancia, sino porque sabía que tenía algo que el resto temía: pruebas. Amara llevaba más de un año reuniendo datos, no por venganza, sino por instinto de supervivencia. Desde su primer día entendió que en esa empresa las palabras se desvanecían sin testigos, así que empezó a guardar correos, grabar reuniones, clasificar decisiones injustas y anotar frases como la que acababa de escuchar. Su oportunidad llegó 3 semanas después. El presidente del grupo anunció una reestructuración interna. Se eliminarían departamentos ineficientes y se revisarían las contrataciones de los últimos 5 años. En la práctica, eso significaba despidos masivos, especialmente en los niveles bajos. Y ya corrían rumores de que la lista inicial tenía más nombres de mujeres, migrantes y personas negras que de cualquier otro grupo. Amara sabía que esa reestructuración era una limpieza encubierta. Lo había visto antes. Los despidos se maquillaban con informes manipulados, los cargos se reubicaban hacia los amigos de siempre, y los reclamos morían en los pasillos silenciosos del departamento legal. Pero esta vez, ella tenía algo más. Una tarde, al salir de la oficina, Amara pasó por la sala de reuniones vacía. En el proyector aún brillaba la última diapositiva de una presentación confidencial. Plan de Eficiencia 2025. Objetivo: depurar perfiles improductivos. Hizo una copia del archivo antes de que alguien regresara. Lo que encontró al abrirlo en su casa fue escalofriante. Las gráficas no mostraban rendimiento ni resultados. Mostraban segmentaciones por apellido, tono de piel estimado, código postal y universidades no tradicionales. No había duda. El plan de eficiencia era una herramienta de discriminación sistemática. Y lo peor, llevaba la firma del director financiero, el mismo que la humilló frente a todos. Amara respiró hondo. Decidió que no esperaría más. Sabía que estaba arriesgando su trabajo, su reputación, incluso su seguridad. Pero también sabía que cada día que callaba, otro compañero sería destruido en silencio. La siguiente semana fue clave. Se presentó al trabajo como siempre, silenciosa, precisa, cuidando cada palabra. Mientras tanto, organizaba un dossier con todas las pruebas: grabaciones, correos, capturas, estadísticas reales y hasta testimonios anónimos. Lo tituló El sistema en la sombra. Aprovechó su cercanía con algunos jefes medios, a quienes enviaba informes y asistía sin descanso para empezar a mover piezas. Filtró parte de la información a una periodista conocida por sus investigaciones sobre corrupción empresarial. También solicitó, de forma anónima, una auditoría externa bajo la Ley de Protección de Empleados Vulnerables. Cuando la bomba estalló, la empresa intentó contenerla. El primer correo masivo lo negó todo. El segundo culpó a un error técnico. El tercero anunciaba la baja temporal del director financiero mientras se realizaban verificaciones. Pero la periodista ya había publicado el reportaje, y en él, sin mencionarla, aparecía la voz de Amara en una grabación demoledora. No se trata de rendimiento, se trata de quien incomoda con su presencia. Eso bastó para que una comisión parlamentaria citara al presidente del grupo.
para que accionistas importantes congelaran inversiones, para que empleados antiguos empezaran a hablar. Y entonces Amara hizo algo inesperado. Pidió la palabra en la asamblea extraordinaria. La solicitud fue recibida con burlas, pero el clima ya no era el de antes. Había cámaras, abogados, prensa. Negarle la palabra sería admitir miedo. Subió al podio con una serenidad que nadie había visto en ella. Llevaba su dossier impreso con las pruebas ordenadas y resaltadas. No alzó la voz, no gritó, solo expuso, uno por uno, los hechos, los nombres, los correos, los datos falsificados. Terminó con una frase que no estaba en ningún documento. No quiero ocupar un lugar que no me corresponde, pero tampoco voy a seguir viviendo como si no tuviera derecho a estar aquí. Hubo un silencio espeso. El presidente pidió un receso. La sala se vació lentamente, pero esta vez nadie se atrevió a mirarla por encima del hombro. Las horas siguientes fueron una mezcla de silencio cargado y movimientos nerviosos. Nadie se atrevía a acercarse a Amara, pero tampoco podían dejar de mirarla. Había atravesado una línea invisible, la del miedo. Al día siguiente su nombre fue excluido de la agenda de recursos humanos. No la llamaron, no la suspendieron, no la despidieron, pero su computadora fue desconectada del servidor. Su tarjeta de acceso dejó de funcionar. Su correo interno fue desactivado. Y en su escritorio, alguien dejó una nota escrita a mano. Demasiada luz también quema. Amara supo que eso era una advertencia, tal vez incluso una amenaza, pero no retrocedió. Sabía que era el momento más frágil, pero también el más crucial, como un árbol que al ser sacudido puede perder sus hojas o dejar caer frutos. Llamó a la periodista y le entregó el dossier completo. No parte, todo. Le pidió una condición, que lo publicara en secuencia día tras día con documentos escaneados, audios y análisis. La primera entrega causó conmoción, la segunda, indignación pública. La tercera ya era noticia internacional. La palabra discriminación institucional empezó a aparecer en portadas. En la empresa algunos intentaban defenderse. Otros comenzaron a escribirle mensajes privados. Gracias por lo que hiciste. Yo vi cosas, pero nunca tuve valor. ¿Podemos hablar? Amara no respondió a ninguno. No por desprecio, sino porque necesitaba claridad. Sabía que en momentos de crisis muchos se acercaban para sobrevivir. Pocos, por justicia. Fue entonces cuando recibió una citación formal, no de la empresa, sino del Comité Nacional contra la Discriminación Laboral. Querían que testificara. Su abogado le advirtió, te van a intentar desacreditar, van a revisar tu pasado, tus estudios, tus vínculos. Necesitan convertirte en una exagerada, en una resentida, en una infiltrada. No porque tengas la culpa, sino porque tú abriste una grieta. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Una semana antes de su comparecencia, apareció una nota anónima en varios medios, acusándola de haber entrado a la empresa por cuotas especiales, de haber falsificado su currículum, de tener vínculos políticos. Amara no se defendió públicamente. Se preparó en silencio. Cuando llegó el día, la sala del comité estaba llena. Jueces, expertos, sindicalistas, medios, algunos empleados de la empresa también, y entre ellos lo reconoció. El director financiero, ahora suspendido, sentado al fondo con una expresión de superioridad herida. La audiencia fue tensa. Le preguntaron por qué grabó conversaciones sin autorización, por qué no denunció antes, por qué acumuló pruebas en lugar de confiar en los canales internos. Ella respondió con calma, porque esos canales estaban diseñados para silenciar, no para proteger, porque cuando hablas sin pruebas, te acusan de imaginar, y cuando tienes pruebas te acusan de traicionar. Entonces presentó su defensa. El verdadero impacto no fue su testimonio, fue su organización. Cada documento tenía fecha, firma, contexto. Cada audio, su transcripción, su explicación. Cada gráfico, un patrón irrefutable. Una magistrada del comité se quitó las gafas al final y dijo, «Esto no es una denuncia, es un diagnóstico estructural». A la salida, la prensa la rodeó. Le preguntaron cómo se sentía, si tenía miedo.
si pensaba que ganaría. Ella respondió: «No se trata de ganar, se trata de no seguir perdiendo en silencio». Las semanas siguientes fueron un torbellino. La empresa fue obligada a detener la reestructuración. Se inició una auditoría externa. Varios altos cargos presentaron su renuncia antes de ser investigados, y entre los nombres que aparecieron en la lista negra del plan de eficiencia, más de 80 empleados fueron reincorporados y otros recibieron compensaciones legales. Pero Amara no volvió a su escritorio. Sabía que su presencia era incómoda, incluso para los que ahora decían admirarla. No quería una estatua ni una oficina de vidrio. Quería un cambio real. Por eso, cuando le ofrecieron un puesto como consultora de diversidad, ella lo rechazó. Dijo: «No vine a decorar la empresa con discursos. Vine a mostrar que el problema no es la falta de inclusión, sino el exceso de exclusión disfrazada de eficiencia». A los pocos días, recibió una llamada inesperada. Era de una universidad pública. Habían leído su historia. Le ofrecían una plaza como investigadora asociada para estudiar prácticas discriminatorias encubiertas en entornos laborales de élite. Ella aceptó, y allí, desde un despacho modesto, sin mármol ni trajes caros, comenzó a formar a nuevas generaciones que no querían ser ejecutivos a cualquier precio, sino ciudadanos capaces de desmontar las lógicas que destruyen desde dentro. Un día una joven estudiante le preguntó: «¿No te dolió dejar todo atrás?». Amara sonrió y respondió: «Yo no dejé nada atrás. Dejé de cargar lo que nunca fue mío». El paso del tiempo no borró lo que Amara había hecho. Al contrario, su historia comenzó a circular en congresos, documentales y hasta en foros internacionales sobre derechos laborales. Pero ella nunca se dejó atrapar por el protagonismo. «No soy un símbolo», decía. «Soy una persona que se cansó de callar en un lugar que pedía silencio a cambio de un sueldo». La universidad donde trabajaba amplió su programa de estudios y creó un Observatorio Nacional de Justicia Laboral. Amara fue nombrada directora. Desde allí comenzó a recibir denuncias de todo el país. Algunas anónimas, otras desesperadas. Muchos mensajes llegaban así: «No sé si sirve de algo, pero...». Y cada uno de ellos servía. Porque lo que el sistema más temía no era una gran revolución. Era una cadena de pequeñas verdades bien documentadas. En una conferencia en Santiago de Chile, mientras hablaba sobre las formas invisibles de exclusión laboral en América Latina, un hombre del público levantó la mano y le preguntó: «¿Cree usted que algo cambió realmente?». Ella hizo una pausa. Pensó en todos los rostros que aún sufrían en silencio. Pensó en los despachos donde el poder sigue usando corbata y desprecio. Pero también pensó en algo más. «Sí», dijo. «Cambió una cosa. Ahora hay menos gente dispuesta a pensar que es culpa suya». Ese fue siempre su objetivo: romper el espejo roto donde las víctimas se miraban y veían fracaso en lugar de injusticia. Un año después, recibió una carta. Era del nuevo presidente del Grupo Santoro. En el sobre había una nota breve: «Queremos invitarla a formar parte del Consejo de Ética Institucional. Nos gustaría construir algo nuevo, con quienes no tuvieron miedo de ver lo que otros escondieron. Esta vez, con voz y voto». Amara leyó la carta varias veces. Recordó la sala de juntas, la carpeta que cerró aquel día, la nota anónima, el silencio denso, pero también recordó a los que aún trabajaban allí, a quienes seguían atrapados en mecanismos que parecían normales, pero que lastimaban con cada gesto. Y aceptó. Volvió al edificio que una vez la expulsó con indiferencia, no como símbolo, no como trofeo, sino como testigo de que las estructuras también pueden ser obligadas a cambiar cuando se enfrentan a la verdad sin disfraces. El día de su primera reunión como miembro del consejo, nadie se atrevió a preguntarle quién la dejó sentarse allí. Porque esta vez su lugar no dependía de un permiso, ni de una cuota, ni de una excepción. Era suyo, y con una voz serena, sin levantar la mirada, Amara abrió su carpeta, como lo había hecho años atrás, y dijo: «Comencemos. Tenemos mucho que reparar». Desde entonces su nombre dejó de ser una nota a pie de página.
se convirtió en una línea firme en el centro del texto, una línea escrita con dignidad, con pruebas, con la certeza de que incluso el sistema más elitista, cuando se enfrenta al coraje sostenido, puede tambalear. Y esa es la historia que, narrada una vez más, llega a quienes aún hoy creen que el silencio es su única opción. Porque en algún lugar, una Amara distinta está esperando su momento para abrir la carpeta que cambie todo.